Lo que vamos a compartir la pantalla. A mí me parece que ya están compartiendo la pantalla. Bueno, em, bien. ¿Cuál es la sesión que cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy día? El tema es transformada de Laplace. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a revisar en la clase de hoy. Bueno, transformada de Laplace es una herramienta que permite resolver de manera más rápida las ecuaciones diferenciales. No todas, sino una bien particular, que la vamos a precisar pronto. Partamos directamente con la definición de transformada de Laplace. ¿Qué es lo que es la transformada de Laplace? Esencialmente, la transformada de Laplace es una herramienta, es un operador. Esencialmente, nosotros tenemos funciones, donde tengo acá, eh, podríamos entenderlo como un operador que toma funciones de variable t, una función de variable t, y es transformado en una nueva fórmula de variable s, ¿ok? Que está definida por 1. Esta es una transformación, ¿ya? La transformada de Laplace es una integral impropia. No es necesario extenderse tanto, afortunadamente, en el concepto integral impropia para entender la transformada de Laplace. Bueno, dado una función típicamente de variable t, vamos a construir con esta una función de variable s, dada por la expresión que se está indicando ahí. Es esta integral rara que aparece. Fijarse que es una integral como nosotros la entendemos con el límite superior e infinito. ¿Cómo debemos entender ese símbolo como lo que se está indicando ahí? La integral impropia es un límite. Esto es un límite. La integral impropia entre 0 y más infinito de una función es el límite de una integral definida, conocida. Fíjate que en este integrando, el extremo superior no se conoce, le vamos a llamar b. Cuando tú calculas la integral, te queda una fórmula que depende de b, y esa es la que va al infinito. Se calcula ese límite. ¿Ok? Bueno, en este caso, esta integral impropia, cuando el límite existe, es que se dice que la integral converge. eh, el límite, el número, depende de la variable s. Entonces tenemos como resultado una fórmula en la variable s. Entonces la transformada de Laplace cambia fórmulas en fórmulas, siguiendo esta operación. ¿Ya? Puede resultar un poco nebuloso, pero lo interesante es que si aceptamos ciertas reglas, vamos a poder hacer cálculos bastante interesantes. Mira, veamos un ejemplo de la transformada de Laplace por definición. Mira, si tomamos la función e elevado a t, la transformada de Laplace de e elevado a t se calcula como se está indicando. Este es el f de t en mi fórmula. Este es el f de t. Vamos a calcular la integral impropia entre 0 e infinito de esta función que está ahí. Esta integral es un límite, como acabamos de comentar arriba. Este es el límite cuando b se va al infinito de la integral entre 0 y b de elevado a menos s t de t. Ahora, cuando nosotros calculamos esta integral definida, teorema fundamental del cálculo, llegamos a esta expresión, que la estamos evaluando, después la evaluamos entre b y 0. Entonces esta expresión al evaluar nos queda así. Límite cuando b tiende al infinito de 1 partido por a menos s, que es una constante, porque la variable, lo que se mueve es b, ahí quedaría a menos s evaluado en b menos 1, porque estás evaluando en 0. Ahora, esta expresión tiene límite cuando este número es negativo. En tal caso, esta parte tiende a 0 cuando b se va al infinito.
Por lo tanto, el valor del límite es lo que aparece ahí. Y esto vale cuando el s es mayor que a. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función exponencial de elevado a t es 1 partido por s menos a. La transformada de Laplace de la exponencial es 1 partido por s menos a. Si a es 1 sobre s menos 1. Y si a es 0, te queda la transformada de Laplace de la función constante 1, que es 1 sobre s. Entonces una fórmula se convierte en una nueva fórmula usando esta maquinaria. Un segundo ejemplo, no va a ser tan relevante que calculemos por definición todavía, eh, a pesar de que la guía sí hay algunos problemas, es transformada de Laplace por definición. Entonces, nuevamente, ahora cambiamos la fórmula y llamemos t a la fórmula. Entonces, ¿dónde está esta fórmula? Ahí. Vamos a calcular la integral. Aquí hay que acordarse que lo que tienes que calcular es esta integral menos st t de t, evaluar entre 0 y b y tomar el límite cuando b tiende al infinito. Bueno, esta integral ya se calculó acá, que se hace por partes. Bueno, al evaluar entre 0 y b y tomar el límite, aquí ya se evaluó entre 0 y b y se tomó el límite cuando b tiende al infinito. Bueno, se puede comprobar que si b es positivo, perdón, que si s es mayor que 0, entonces este límite da 1 partido por s cuadrado. Así que la transformada de s es 1 sobre s cuadrado. La transformada de t es 1 sobre t cuadrado. Y se puede probar en general que la transformada de t elevado a n, donde n es un exponente natural, es esta expresión que está acá, que es aplicación de la integración por parte varias veces. ¿Ya? O sea, aquí tenemos dos ejemplos de la transformada de Laplace, que es una integral impropia que transforma fórmulas de t en fórmulas de s, y la integral impropia está dada por esa definición. Bueno, uno puede comprobar o darse cuenta que valen una cierta cantidad de propiedades, muchas propiedades, que vamos a dar las más interesantes. La transformada de Laplace es lineal. ¿Eso qué significa? Que si tomo dos fórmulas y las sumo, la transformada de la suma es calcular separadamente cada transformada y sumar. Eso es lo que dice. Y si multiplico una fórmula de t por alfa, por una escalar, la transformada de Laplace de esa nueva función se puede obtener calculando la transformada de Laplace de la función y multiplicándola por el escalar. Bien, y aquí viene una propiedad interesante. Si a la función f de t la multiplico por esta función, la transformada de Laplace de esta nueva función es la transformada de Laplace de f, pero trasladada en a, donde f de s es la transformada de Laplace de la función f pequeña. Eso se llama propiedad de traslación. Esa es una propiedad de traslación que es muy útil. Bueno, la transformada de Laplace tiene la propiedad de ser inductiva, es decir, que fórmulas distintas producen en la variable S fórmulas distintas, equivalentemente. Si dos funciones tienen la misma transformada de Laplace, es porque las funciones tenían que ser iguales. Bueno, eso vale con seguridad cuando la función es continua, que son la mayoría de las funciones con las que trabajamos. Bueno, esta propiedad permite hablar de la transformada inversa, es decir, la transformada es un proceso que toma una fórmula de t, todavía vago, porque no hemos mostrado para qué sirve aprender esto, y lo transforma en una fórmula de variable s. Bueno, este proceso eso se llama la transformada inversa. Es decir, tomar fórmula de variable s y transformarla en fórmula de variable t. Eso se llama la inversa de la transformada de Laplace, o la transformada de Laplace inversa. ¿Y cómo se define? Bueno, se define como toda función inversa.
La transformada de una f grande es f chica cuando la f chica es transformada por Laplace en la f grande. ¿Ok? Entonces, de la unicidad, tener que la transformación inversa verifica las mismas propiedades 2 3 que están englobadas en 5. La transformada de Laplace, la transformada inversa de una suma es la suma de la transformada de Laplace inversa y con el escalar que aparece ahí. ¿Ok? La transformada de Laplace de una traslación es lo que aparece ahí. ¿Dónde pasa esto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ilustrar todas estas propiedades con ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenga presente que aquí voy a presentar una tabla, que también hay una tabla como material de apoyo en un virtual. En la respectiva semana hay una tabla más completa que esta, así que por favor la descargan. Esta es una tabla transformada de Laplace. Uno puede mostrar por definición, como lo hicimos con esta, y como lo hicimos con esta, y como hicimos con esta con n igual 1, que si uno calcula todas esas integrales y esos límites a las fórmulas que están acá, que son fórmulas de t, se obtienen las fórmulas de s que están que están indicadas aquí. ¿Ya? Esta última es bastante más especial. No sé si la vamos a comentar en eso. Un momento. La transformada de Laplace del seno de argumento t es sk ahí, k cuadrado. La transformada del coseno t es esta fórmula. Estas son senos hiperbólicos, ¿ok? Hay una fórmula acá que la podemos considerar, podríamos agregarla, también está en la presentación, la transformada de Laplace de cualquier, para mantener el, voy a colocar aquí mejor, AT, seno de KT es igual a K partido por S menos A cuadrado más K cuadrado. Y la transformada de lo mismo pero con coseno, la vamos a ocupar con frecuencia, así que la voy a anotar aquí. Estas son consecuencias del teorema de la traslación. Es S menos K partido por S menos A cuadrado más K cuadrado. Ahí tenemos la otra transformada. Bueno, ¿qué es lo que hace la transformada inversa? Literalmente devolver la fórmula, mira. Voy a borrar aquí. La transformada inversa es escribir a este lado L a la menos 1. ¿Y cuál es el resultado? Es 1. Ahí está, ¿no? Invierte el resultado, devuelve. La transformada inversa de 1 sobre S menos K es E elevado a KT. Es como mirar la igualdad, esta igualdad de derecha a izquierda. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Así opera la transformada inversa. Entonces vamos a ocupar, este formulario sale, insisto, no mágicamente, tal como acá la definición. Vamos a la definición. Esta definición, cambiando aquí la respectiva fórmula y haciendo un cálculo de un integral y un límite. Cuando uno hace eso, tiene el formulario. Nosotros vamos a usar el formulario y las propiedades, no va a ser necesario calcular por definición. Bueno, veamos algunos ejemplos. Ejemplos. ¿Cómo usamos la tabla y cómo usamos la fórmula? Las propiedades. Ejemplo. La transformada de e elevado a 3t es 1 sobre s menos 3. ¿Qué? Vamos al formulario. Ahí está, ¿no? Estamos usando la fórmula, esta fórmula con k igual 3. ¿Ok? Estamos usando la fórmula con k igual 3. Muy bien. Em, la transformada de t a la cuarta. ¿Cuánto es? Bueno, n es igual a 4. Copiemos la fórmula aquí. Lo estamos usando. La transformada de t elevado a n. N es un natural. Esto es n factorial s elevado a n más 1. Y estamos trabajando con n igual 4. Entonces dio eso. La transformada del seno de 5t. Bueno,
este es el argumento que hay que tener presente. Estamos usando ¿qué fórmula? Ahí está la fórmula. Esa es la fórmula. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos fórmulas de t que están combinadas? Hay otra. Con sumas. Bueno, aplicamos separadamente. Eso dice la propiedad. La transformada de Laplace de esta expresión es transformarla, calcular separadamente. Ahora, la transformada de Laplace de 5t es 5 por la transformada de Laplace de t, y la transformada de una constante es lo mismo que la transformada de Laplace de 2 por 1, y entonces es 2 por la transformada de 1, y la transformada de 1 es 1 sobre s. Entonces si llegamos al resultado. ¿Ok? Bueno, si mi fórmula es una combinación de fórmulas de t que se están sumando, multiplicando, aplicamos las propiedades. La transformada de Laplace de estas expresiones separadamente, y cada una está directamente por la tabla. Ahí está la tabla. Más ejemplos. Tengo una expresión como esa, que es lo que dice la teoría. Vamos a calcular la transformada de 3, después calculamos la transformada de 2 e elevado a menos 2t, y después la transformada de esa expresión. En cada caso podemos sacar las cosas. Tenemos que calcular la transformada de 1, la transformada de e elevado a menos 2t, y la transformada de coseno de 2t. Y multiplicar por los respectivos números. Aquí está, por 5, por 2 y por 3. Que la fórmula de S que se obtiene es esa. Un último ejemplo, veamos acá. La transformada de esta expresión, hacemos ahí. Bueno, es la transformada de esta expresión. Esta expresión incluye un exponencial y seno. Bueno, ¿cómo calculamos esa transformada? Aquí tenemos en nuestro formulario, lo anotamos acá. Ahí está. AT, ahí va, y este K es el que se coloca dentro de la fórmula. Ahí, en este caso, el A es negativo, es menos 3, y K vale 4. Entonces llegamos a esa expresión. Y la transformada de Laplace de esta expresión también es una aplicación de una fórmula. Vamos a la tabla. Ahí está. Tenemos la fórmula. Aquí está, esta. Con un valor espacial particular de n y un valor de k, llegamos a eso que está ahí. Es la aplicación de la propiedad de traslación. Veamos. Aquí llegamos a eso. Bueno, estas son las transformadas directas. ¿Cómo calculamos la transformada inversa? Bueno, el cálculo no es tan inmediato, hay que jugar un poco. Bueno, aquí lo que hacemos es aplicar las propiedades. Queremos transformar ahora fórmulas de S en fórmulas de T. Una fórmula de S es una fórmula de T. Te vas a devolver como, bueno, aplica la linealidad. ¿Qué nos referimos con la linealidad? Si mi fórmula de S es una combinación de sumas de fórmulas de S, entonces, ahí está, estamos usando esta propiedad y también esta, convenientemente. Entonces podemos hacer los cálculos. Veamos aquí cómo calculamos la transformada inversa. Bueno, es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado por 2 menos 3 por la transformada inversa de esta expresión. Bueno, pero la transformada inversa de 1 partido por s menos k es c elevado a menos kt a kt. En este caso k vale menos 1. Y la transformada inversa de n factorial s elevado a n más 1 es c elevado. En este caso n vale 1. Llegamos a esto, a t. ¿Ok? Llegamos ahí.
Bien, la transformada inversa de esta expresión que está acá, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, sabemos esto, la transformada inversa de k partido por s cuadrado más k cuadrado es seno de kt. Entonces, es la expresión más cercana que tenemos. El denominador calza con el denominador, así que k tendría que ser 2. ¿Cuál es el problema? Es que en el numerador tiene que aparecer 2 y no está. Entonces lo que hacemos es agregarlo. Ahí está, ¿no? Este es un 1 de la forma 2 sobre 2. Y ahora está la expresión que queremos. Este truco se va a ocupar con frecuencia. Es un medio del seno de 2. Bien, hay más cálculo de transformadas acá. ¿Cómo calculamos la transformada? Voy a hacer un poco más grande esto, como para avanzar un poco, vamos a resolver ya ecuaciones. ¿Cómo calculamos la transformada de una expresión como esta? Separamos en dos fracciones. El cálculo de la transformada inversa de esta expresión es directa, o sea, es inmediata porque es tabla. Y aquí tenemos que hacer nuevamente un arreglo. Fíjate que los denominadores son s cuadrado más k cuadrado, por lo tanto k es raíz de 3 aquí. Entonces, por ejemplo, la transformada inversa de esta expresión es coseno de raíz de 3. K cuadrado es 3. Y para seno, tendría que ser seno, pero falta que en el denominador esté raíz de 3, así que nuevamente lo agregamos. Aquí está el truco de nuevo. Se agrega. Llegamos a eso. La transformada de la inversa de esta expresión, bueno, aquí ocurre algo que es bien interesante, que es la completación de cuadrado. La completación de cuadrado. X cuadrado más AX, esto es X más, independiente del signo y del número, se puede expresar como un cuadrado de binomio. Este es el truco algebraico que estamos usando acá. ¿Ok? S cuadrado más 4S es la parte del cuadrado binomio de esta expresión. Sobran 4, entonces se saca del 6 o se le resta 4 a 6 y queda el 2. Así que llegamos a esta. Separamos entonces la fracción de la siguiente manera. El denominador tiene un s más 2 al cuadrado. Entonces lo que está detrás es una transformada de este tipo, una inversa de este tipo. Una cosa así, algo como esto. ¿Ok? Si aplicamos L a la menos 1, si aplicamos L a la menos 1, llegamos a esto. O bien L a la menos 1, llegamos a esto. Entonces tenemos que darle la forma. El denominador entonces es la clave para darle la forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El denominador tiene que aparece un s más 2. Entonces lo que hacemos es hacer aparecer esta expresión en el numerador. Ahí está. Eso vale menos 1. Y ahora separas. Separamos la fracción. Y esta parte resulta ser, al aplicar transformada inversa, nos da directo por tabla. Y el otro término, este término es el cuadrado de 2. Este es el cuadrado de raíz de 2, y por lo tanto se lo agrega. Y llegamos con esa combinación a calcular ahí. Ahí está, ¿eh? Así que la transformada inversa de esta expresión es esto, esta combinación. Por último, y aquí va a aparecer un material, la noción de fracción parcial, que también está como material anexo hay un apunte pequeño de fracciones parciales que sería importante que ustedes lo, lo- lo recordaran. Em, la transformada inversa de una expresión como esa, creo que el denominador se puede factorizar y por lo tanto la expresión dentro de la transformada inversa se puede describir de esa manera. Esto es
la técnica de fracciones parciales. La técnica de fracciones parciales permite descomponer una expresión, una fracción, de forma que el denominador es mayor que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. El denominador está factorizado y cada uno de los factores determina un sumando, ¿ok? Siguiendo ciertas reglas. Bueno, ¿qué es lo que se hace acá? El objetivo es encontrar los valores de A y B para que la suma sea posible. Entonces aquí, genéricamente lo que hacemos es sumar la fracción en el lado derecho e igualamos los numeradores. Vamos a igualar el numerador. Igualamos los numeradores. Previamente en el lado derecho hacemos términos semejantes. Y lo que queda entonces es, al igualar, queda eh, que uno iguala los coeficientes con los respectivos coeficientes. Es decir, aquí hay un 1 que se iguala con A más B y menos 5 se iguala con el otro término. Este es un sistema de ecuaciones, se obtienen los valores de A y de B y se reemplaza. ¿Ya? Toda esta parte es una cuestión de álgebra que estamos usando. ¿Ya? Fracciones parciales. Entonces, esencialmente lo que hicimos concretamente es descomponer la fracción como una suma de fracciones simples y aplica la propiedad de la transformada. La transformada inversa, entonces, es igual, es igual, y cada una de estas se calcula por tabla. Ahí está el resultado. ¿Ok? Esta es la propiedad. Bueno, todo este tipo de cálculos que pareciera no tener ninguna conexión con lo que hemos estado hablando de ecuaciones, se verá pronto que va a ser muy importante. Ya, veamos algunas propiedades más que, no, que queremos enunciar porque las vamos a ocupar. Bueno, si nosotros calculamos la transformada de Laplace a una función, recuerde que f generalmente va a ser la variable t o alguna variable bastante que se reemplaza por otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad? Lo primero, veamos la propiedad 9, la 9 y la 10. Si la transformada de Laplace de la función es la fórmula que se está indicando, ¿cómo se comporta al considerar la derivada de ella? Bueno, la transformada de la derivada es esto. Y la transformada de la segunda derivada es esto. Esto lo vamos a ocupar más adelante. La transformada de Laplace de f, si a la fórmula la multiplicas por t, eso es equivalente a calcular la derivada de la transformada de Laplace. Hay un signo dando vuelta. En general, con alguna potencia de t, hay un menos 1. Si n es 1, nos queda la fórmula 7. Y si n es 2, nos queda sin el signo negativo, porque queda menos 1. Como una consecuencia de las fórmulas 7 y 8, uno puede deducir esta. La transformada de Laplace de t por un seno o un coseno es la fórmula que aparece. ¿Ok? Bien, vamos a definir el último objeto que se llama la convolución. Ese es un producto especial. Para dos funciones f y g continuas, nosotros vamos a considerar una integral que se llama la convolución de f y g. La vamos a anotar de esa manera, f asterisco g, y se va a dar de esa forma. Se va a definir de esa manera. Se llama la convolución. ¿Cómo se va a definir? Fíjate, la variable t son de las funciones originales. Uno integra entre 0 y t. Este t es este t. ¿De qué? Aquí podríamos haber usado otra letra. Aquí se usó la letra tau, pero una cuestión de costumbre. El argumento es st es el mismo, menos la variable de integración. Ya, este es un producto que tiene un significado geométrico propio de la teoría de funciones, pero aquí lo que nos interesa es ver algunas propiedades. Mira, lo interesante de este producto es que no importa en qué orden lo haces. O sea, lo que estamos diciendo es que este integral también es igual, y eso entonces va a ser muy importante a la hora de calcular. Va a ser lo mismo que cargar el argumento a f y no a t, y no a g. Van exactamente igual. ¿Ok? También verifico una asociatividad
una linealidad. Ya, pero la primera propiedad es importante. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. em, la convolución de la exponencial con el seno, ¿sí? Es esta expresión que está ahí. Es esta integral. La variable de integración es t, tau. T es una constante y debe ser considerada como constante. Entonces aquí uno puede integrar por partes y evaluar entre cero y t y llegamos a esta fórmula. ¿Ok? Si uno integra por partes, llega a esa fórmula. La convolución de t con c cuadrado, aquí hay un ejemplo, t con t cuadrado, ¿ok? Este es f, este es g, y si uno observa la fórmula en 11, esta es la fórmula en 11, esta fórmula que está ahí, estoy usando la letra x en vez de tau, porque es menos extraña. Entonces la integral nos queda así. Es, y yo puedo, de acuerdo con la propiedad que tenemos encerrado en i, da lo mismo donde va el t menos, el t menos x en este caso, lo cargamos a t. Entonces, ¿qué es lo que puedo colocar? Esto es g de x por f de t menos x de x. ¿Ok? Y ahora calcula la integral. Fijarse que la integración es en la variable x, así que t es una constante. Uno hace los cálculos, integra, t es constante acá, y evalúa entre cero y t para llegar a esta expresión. El resultado es una fórmula en la variable t, con la que aparece ahí. La convolución de e elevado a 2t con 1 es esta, que es también, fíjate que aquí hay un 1, aquí es el 1 de t menos x, que es 1, por eso nos queda así. ¿Ok? Aquí está. Bueno, ¿cómo se comporta la transformada de Laplace con la convolución? Aquí viene el gran resultado, que es la siguiente. Dice, la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones son los productos de las transformadas de Laplace. Em, por lo tanto, si tomamos inversa, la transformada inversa de un producto de dos fórmulas es la transformada de Laplace, o sea, es la convolución de las transformadas inversas. Eso es lo que dice esa propiedad. A ver, usemos la propiedad para calcular la transformada de Laplace de esta expresión que está ahí. Usemos el teorema de convolución. Entonces, esta expresión es la convolución entre la exponencial y el seno, que dice la propiedad 12, dice que para calcular la transformada de Laplace de ese producto, calculamos el producto de la transformada de Laplace. Entonces, lo que hacemos es calcular la transformada de Laplace de la exponencial, calculamos la del seno y hacemos el producto. Cada una de estas está por tabla, ahí. Así que ese producto nos da la convolución, la transformada de Laplace de la convolución. ¿Cómo lo usamos? Presta atención acá. Para, ¿Cómo usamos la convolución para calcular la transformada de Laplace de alguien? A ver, ¿cómo podemos usar este teorema? ¿Cuál teorema? Este, 13, de la siguiente manera. Si quiere calcular la transformada de Laplace de esta expresión, la inversa. Pero lo que uno observa es que esta expresión es el producto de estas dos funciones, de estas dos fracciones. Por lo tanto, la transformada de esa fracción es la transformada de un producto de dos fórmulas de S. ¿Qué dice el teorema? Dice que la transformada de Laplace entonces es calcular la transformada inversa de esta expresión, calcular la transformada inversa de esta, que nos va a dar una fórmula de t, y hacer los productos, hacer este producto, la convolución. La primera fórmula nos aporta coseno, la segunda seno, hay que hacer la convolución de coseno de t con seno de t. Y aquí está
la aplicación de la convolución. Entonces hay que calcular la integral. Fijarse que aquí le hemos llamado u a la variable independiente, así que hay que calcular. Esta parte es una identidad trigonométrica. Cuando se calcula la integral, ahí está el desarrollo, se obtiene una fórmula en u que se evalúa entre 0 y t para llegar a eso. Es eso. Esa es la transformada inversa. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos las propiedades más importantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Usar esto. Vamos a ocupar la transformada de Laplace para resolver este tipo de ecuaciones. Las ecuaciones en las cuales vamos a considerar son de este tipo. A por i segunda más b por i prima más c por i. El a puede ser cero, ¿ah? También podemos resolver de primero orden. O sea, es una ecuación lineal. Una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Nosotros ya hemos estudiado en el curso, de hecho la semana pasada, cómo resolver este tipo de ecuaciones. Tenemos dos métodos para resolver este tipo de ecuaciones, o coeficiente indeterminado o variación de parámetros. Bueno, el coeficiente indeterminado se puede aplicar cuando el lado derecho es de una manera bien especial, o polinomio, exponencial por polinomio, coseno, seno, etcétera. Cuando eso ocurre también podemos usar transformadas. Em, ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es literalmente, que está puesto ahí con un dibujo, tomé prestado de la presentación. Lo que vas a hacer ahora, lo que vas a hacer es simplemente aplicar transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad. Al lado izquierdo y al lado derecho. Se supone que la función r de t es una combinación de fórmulas de t cuya transformada podemos calcular por tabla o una combinación de ellas. Y vamos a calcular la transformada de cada uno de estos objetos. ¿Qué es lo interesante acá? La transformada de i de t no la conozco y la vamos a llamar I mayúscula o la letra que tú prefieras. Esta es la incógnita. Vamos a obtener una ecuación en I mayúscula, pero ya no va a ser diferencial, sino va a ser algebraica. ¿Cómo se comporta la transformada de Laplace con la derivada y la segunda? Esta es la propiedad que vamos a ocupar. La tengo por acá arriba, recordémosla. Ahí está. Vamos a ocupar 9 y 10. Requieren, por lo tanto, como información en cero y su derivada en cero, que son las condiciones iniciales. Así que la transformada de Laplace va a resolver problemas de valor inicial. Entonces el esquema está dado como esto. Mira, tenemos la ecuación diferencial. Aquí está la ecuación diferencial. Aplicamos transformada de Laplace. Se transforma en una ecuación algebraica. Esa ecuación, esta es la incógnita. Uno despeja la incógnita. Y de S te va a dar una fórmula de S. Y vamos a aplicar transformada inversa a la fórmula de S. Vamos a obtener una fórmula de t y esa va a ser la solución del problema. ¿Ok? Este es el esquema que se va a usar genéricamente. Vamos a ver varios ejemplos aquí. Ejemplo, mira, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación lineal de primer orden. Nosotros sabemos resolver esta ecuación. Ya lo vimos la primera semana. Hay una fórmula directa para hacer esto, concreto. Vamos a aplicar transformada de Laplace. Bueno, si aplicamos transformada de Laplace a ambos lados, aquí estoy usando la variable x, pero también funciona con t, no es relevante. La transformada de Laplace de esto es esa. 1 sobre s más 1, que es lo mismo que de menos t, no importa. La transformada de Laplace de esta es 1 sobre s más 1. ¿Y cómo opera en el lado izquierdo? Bueno, la transformada de Laplace de esta suma es la suma de las transformadas. La transformada de esta expresión es 2 por la transformada de i, que no la conocemos, la vamos a llamar i de s. ¿Y cuánto vale la transformada de 3 por la derivada? Es 3 por la transformada. Pero la transformada de Laplace de la derivada es esta expresión, por propiedad. Y fíjate que esta fórmula depende del valor i de cero.
pero nos están dando el valor de i en cero, así que queda 5. ¿Ok? Entonces llegamos a esto. Y en esta relación, lo único que no sabemos es cuánto vale I mayúscula. Entonces, esto es una ecuación en la incógnita I mayúscula. Y tú despejas I mayúscula. Todo lo que viene es álgebra. Despejamos. Agrupamos en I y despejas. Aquí está. I mayúscula es esta fórmula de S. ¿Cómo recuperamos la fórmula de T? Vamos a aplicar transformada inversa. Entonces necesitamos calcular la transformada inversa del lado derecho en esta igualdad. Así como está, no podemos proceder. Lo que vamos a hacer es separar la fracción. Bueno, se separa usando fracciones parciales, en este caso. ¿Ya? Se aplica a fracciones parciales. Se encuentran en este caso las constantes A y B, que son -1 y 18. Entonces, I de S es esta suma de dos fracciones. Ahí está. Por lo tanto, la transformada inversa de I es la transformada inversa de este sumando y de este. Aquí lo que se está haciendo es factorizar en el denominador por 3 para dejar la S sola. Se cancela. Así que I, en la variable original que es X, es la transformada inversa de el I mayúscula y es esto. O sea, la fórmula es la que aparece. Entonces, en este ejemplo bastante directo, está la esencia de lo anterior. Voy a repetirlo acá. Ahí está, ¿eh? Tenemos la ecuación, aplicamos transformada, aplicamos todas las propiedades, llegamos a una ecuación nueva en una nueva variable que es algebraica, se despeja y después hay que devolverse con la transformada inversa. Ahí. Veamos algo de segundo orden, a ver. A ver, veamos esta ecuación. Bueno, esta ecuación es fácil de resolver con los métodos anteriores. Usamos transformada de Laplace acá. A ver, si tomamos transformada de Laplace, nos queda esto. Estamos llamando I mayúscula a la transformada de Laplace de I. Este es I mayúscula. Esa va a ser la incógnita, I mayúscula. Aquí estamos usando la propiedad de la derivada y de la segunda derivada. Fijarse que estas son las propiedades, pero necesitamos estos datos que los están dando porque son las condiciones iniciales. ¿Están? Ya. Em, y después vamos a resolver menos i prima de cero. Este es menos 5, aquí hay un error de tipeo. Menos 5. Si nosotros reemplazamos, llegamos a esta expresión y lo que hacemos ahora es dividir. Queremos, y no pierda de vista que lo que quiere es despejar i. Despejamos, sí. Pasamos el término que no tiene i al otro lado y dividimos. Llegamos a esto. Ahí. Hay que calcular la transformada de Laplace de esta expresión. Bueno, resulta que el denominador o factoriza o no factoriza. En este caso se puede, no factoriza porque se puede escribir como se está indicando ahí. Em, Uno completa el cuadrado en el denominador, completa el cuadrado binomio de la manera como se indicó arriba. Voy a colocarlo aquí. Aquí se está indicando cómo se completa el cuadrado. Ahí está. Esta es la completación de cuadrado. Si se completa el cuadrado, esta es la completación de cuadrado, entonces se llega rápidamente a lo que nosotros queremos acá. Llegamos a esto. S cuadrado más 2s más 5 es s más 1 al cuadrado más 4. Ahora, como el denominador tiene un s más 1, nosotros tenemos que aparecer el mismo término en el numerador. Y eso es lo que se hace. El truco acá es este. Una manera simple de entender el truco es cambiar s por s más 1. Es lo mismo que colocar 3 factor de. Podemos hacer s más 1 menos 1.
menos 1. Y ahí entonces multiplicamos por 3 manteniendo el factor. ¿Ok? Menos 3 menos 1. Y aquí aparece el menos 4, ¿no? Que está ahí. Después uno separa la fracción convenientemente y las expresiones que quedan en paréntesis corchetes tienen fórmula por tabla. Ahí está indicando la transformada de Laplace. Por eso que uno hace toda esta manipulación aritmética para forzar esa expresión. Entonces ahí está la solución. Y de t es, una vez que aplicamos transformada inversa a esta parte, que es lo mismo que aplicársela a toda esta parte, digamos eso. Bien, ese es el método con el que estamos considerando. Veamos otro ejemplo más. A ver, vamos a resolver esta ecuación. Este es el lado derecho. Ya, si uno aplica la transformada de Laplace, llamando I mayúscula a eh, el resultado de aplicar transformada I minúscula, eso hace la incógnita, llegamos a la expresión que se está indicando acá. Fijarse que las condiciones iniciales ahora I de 0 y prima de 0 es 0, así que no aparece. Bueno, se vuelve un poco rutinario lo que hay que hacer ahora. Ahora hay que despejar I, voy a señalarlo ahí. Por lo tanto, lo que podemos hacer es dejar el I mayúscula a un lado, en este caso está factorizado, como se indica ahí. Y pasamos al otro lado lo que no tiene mayúscula. Y después dividimos para dejar. Entonces, I de S es esta expresión. Tenemos que calcular la transformada inversa a esta expresión, que es una suma. Ahora, en esta suma, el primer sumando tiene una transformada, la transformada inversa se puede calcular directamente porque si tú tienes esta expresión, tú por tabla, y tienes S menos K elevado a N más 1, entonces la transformada inversa es T elevado a N por E elevado a KT. Entonces, en esta expresión, en el primer sumando, si ustedes comparan el primer sumando, en este primer sumando, este vale K. Y aquí tengo 6. 6, entonces es 5 más 1. 5 más 1. Para poder tener la transformada hay que agregar el 5 factorial. Hay que agregar 5 factorial a esta expresión. Entonces lo que uno hace es agregar 5 factorial. Aquí es 5 factorial, es decir, 6 sobre 5 factorial, 5 factorial elevado a partido por s menos 6, x menos 2, 6. S menos 2, 6. Y ahora la transformada inversa es esta parte que ya está por la tabla, no hay problema. Y sobra este número. El problema es el otro sumando, este. Bueno, este sumando hay que descomponer en fracciones parciales. Bueno, y la descomposición en fracciones parciales de ese sumando, la descomposición en fracciones parciales es esta. Lo que ocurre acá es este. Lo que uno busca es la siguiente representación. Es esta. Una constante partido por S más otra constante partido por el factor S menos 2 más una tercera constante partida por el factor S menos 2 al cuadrado. Es esa eh, la representación que está buscando. Si uno suma las fracciones en el lado derecho igual a numeradores, va a obtener un sistema de ecuaciones que le permite encontrar los valores de A, B y C, que en este caso son los que aparecen ahí. ¿Ya? Entonces, al aplicar la transformada inversa a esta fracción, es lo mismo que aplicarla separadamente a cada uno de estos. Bueno, cada una de estas está por tabla. Entonces uno junta los pedazos después y tiene que la transformada inversa es esta. Así que la transformada inversa de la fracción
¿Cuál fracción? Esta fracción. De esta suma es la que es la que aparece acá. Y es la solución. Y aquí tengo otro ejemplo más que sigue la misma idea. Uno aplica transformada inversa directa. Aquí ocupamos las condiciones iniciales. Uno hace el álgebra. Aquí la dificultad, yo los presento porque la dificultad en el cálculo de la inversa pasa por una manipulación algebraica. Acá en este ejemplo, después de despejar el i, llegamos a esta suma de dos fracciones. Cada una de estas requiere hacer una descomposición en fracciones parciales. La primera tiene esta descomposición. La segunda tiene esta otra descomposición. Por lo tanto, al calcular las transformadas inversas, uno después de un acomodo llega a esta expresión. ¿Ya? Esta parte ya la sabemos cómo trabajar, porque en el denominador uno completa el cuadrado y hace aparecer el factor, en este caso, s menos 1. Queda ahí y ahí. Y uno calcula entonces la transformada inversa y después suma. Bien, ¿qué otro tipo de ecuaciones puede resolver? La que llamamos integro diferenciales. Presta atención acá porque esto es bien interesante. Em, Estas se llaman ecuaciones integrales. Eso se llama de Volterra, no es tan relevante el nombre. Pueden aparecer ecuaciones que involucran derivadas e integrales también. En el caso que nos interesa es cuando aparece una convolución. Em, Veamos un ejemplo. Por ejemplo, esta. Esta es una ecuación. De hecho, es una ecuación integral. Aquí hay que buscar el i. Esta es la incógnita. Y es una función que verifica esto. Y es una función que verifica esto. ¿Cómo uno resuelve esta ecuación? Uno se da cuenta que la integral es una convolución. Esta parte, toda esta parte, es la convolución de la exponencial con la función desconocida. Entonces lo que uno va a aplicar aquí es Laplace. Va a ser aplicar la transformada de Laplace. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le hace la transformada de Laplace a la convolución? Hace el producto. Volvamos a recordar esta parte. Aquí estamos usando el teorema de la convolución. Aquí está. Lo que hace la transformada de Laplace con la convolución es el producto de las transformadas. Y eso es lo que estamos usando ahí. ¿Ok? Como para ir cerrando esta parte. Em, Tenemos la ecuación integro diferencial integral ahí. Ejemplo. Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace a este nivel sería la transformada del lado izquierdo, que va a ser I mayúscula. Calculamos la transformada de Laplace de esto. Se calcula con las reglas. Y la transformada de Laplace de la convolución. Y entonces en la línea siguiente aparece, ahí está, transformada, producto de las transformadas. Como pueden apreciar, igual que una ecuación algebraica en I, y lo que tiene que hacer es despejar I, agrupar y despejar. Al despejar llegamos a esto. ¿Cómo encontramos I de t? Transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Uno aplica la transformada inversa de Laplace y llega a esta expresión que está ahí, que es la solución. Cada una de estas está por tabla. Llegamos ahí. Vamos a un ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. ¿Qué pasa si quisiéramos resolver esta ecuación? Fijarse que acá tiene una derivada. Aquí tengo derivada y también hay integral. Este es de I a de t. Entonces, también vamos a resolver usando transformada de Laplace. Aquí hay que tener presente o darse cuenta que el integrando, este integral es una convolución. Hay que darse cuenta de que la convolución entre quién.
esta parte es la convolución entre uno y la función incógnita ahí, por definición. Entonces, cuando aplicamos la transformada de Laplace, nos queda así, para la derivada, nos queda, esta es la teorema de la convolución, y en el lado derecho aplicamos el formulario. Y como puede apreciar nuevamente, podemos despejar. Ahora, i de 0 vale 1. Ese dato lo están dando. Entonces despejamos de ahí. El I mayúscula es de esta expresión. Bueno, esta expresión se descompone en fracciones parciales. Aquí está la descomposición en fracciones parciales. Fijarse que ese cuadrado menos 16, ¿sí? Menos 4 por ese 4. Entonces voy a llamar estrella. Nos queda un minuto, entonces no puedo extender un poco. Estrella. Eh, los invito a que lean el material que está publicado. Estrella es igual a una constante versus este factor más otra constante versus este factor versus ese factor. Vas a sumar en el lado izquierdo, el lado derecho, y vas a igualar el numerador que obtengas con este numerador. Entonces, ¿en qué hay que fijarse? Eh, los términos que contengan a s y s cuadrado se igualan con 2 y menos 1, y el término que tiene las letras a, b y c que no tenga s se iguala con 3. Eso da un sistema de ecuaciones y con eso uno obtiene las constantes a, b y c, que en este caso son las que aparecen ahí. A, b y c, para este caso particular. Después uno aplica la transformada inversa y llegamos a esto. Ok. Bueno, y para finalizar, veamos el último ejemplo, que es el que está presentado en la misma presentación. Ahora me imagino que, de acuerdo con lo que hemos conversado, lo van a poder entender de mejor manera. Mira, vamos a resolver esta ecuación usando transformada de Laplace. Y resulta que esta integral es la convolución entre la exponencial y f. Así que al aplicar transformada, nos da la transformada de f por la transformada de e elevado a t. Y la transformada de e elevado a t es 1 sobre s. Y la transformada de f la estamos llamando f mayúscula, que es la que queremos encontrar. Así que al aplicar transformada llegamos a esta expresión. Bueno, con todo lo que hemos hablado anteriormente ya se entiende lo que quiere hacer acá. Lo que quiere hacer acá es despejar f mayúscula. Ahí está el despeje de f mayúscula. Que f mayúscula es 1 más 1 partido por s menos 1 por f mayúscula es igual a 6 acá, ¿no? 6 partido s, 6 sobre s cubo menos 1 partido por s más 1. Bueno, entonces va a escribir como 6s más 5 partido por s cubo s más 1. Si me dan un minuto acá, esta parte, el lado izquierdo, se escribe como s partido por s más 1 por f es igual a 6s más 5 s cubo por s más 1. Y entonces aquí despejas f. Entonces al despejar f nos llegamos a esto. F de s va a ser eh, s más 1 por 6s más 5 versus s a la cuarta por s más 1. ¿Ok? Ahora, esto es lo que descompone en fracciones parciales, como bien lo indica acá arriba.
Y esta es la descomposición. Esta expresión se va a descomponer de la siguiente manera. Una constante sobre S más otra constante sobre S cuadrado más otra constante sobre S cubo más otra constante sobre S a la cuarta, más una última constante con el otro factor. Ahora los valores de A, B, C y D son los que aparecen ahí. Entonces se calcula la transformada inversa sobre cada sumando, completando y se llega al resultado que se está indicando. Esa es la solución de esta ecuación. Esta es una ecuación integral que involucra una convolución. O sea, la parte difícil es darte cuenta que esa expresión es una convolución entre la función incógnita y alguien. ¿Ok? De esa manera uno resuelve el problema. Bueno, bueno, eso es lo que se está considerando en esta sesión. Me pasé 4 minutos. Bien. ¿Tienen alguna consulta? Lo que hemos estado trabajando aquí. Ah, que hay varias consultas en el foro, que no lo he estado leyendo. Eh, el tema, a ver, disculpen. Ah, parece que esta cosa, no sé qué dice aquí. Está escribiendo algo, no, está bien. Ya, bueno, vamos aquí, vamos a tener la grabación. Bien, eso sería en cuanto a la sesión de hoy día.